Ella solo intentaba escabullirse de la peor cita a ciegas de toda su vida. Pero cuando Clara empujó la puerta equivocada para salir, no encontró el callejón. Encontró al criminal más despiadado de Chicago, de pie frente a un rehén que sangraba sin parar. Los ojos de aquel hombre se clavaron en los suyos, y ahí, exactamente ahí, comenzó su verdadera pesadilla. Clara Reynolds miraba fijamente el borde de su copa de agua, deseando con toda su alma que ese líquido transparente fuera vodka puro. Clara tenía 28 años, era una brillante contadora senior en la firma O'Connor y Smith, y en ese momento estaba soportando los 90 minutos más agonizantes de toda su existencia. La cámara de tortura se llamaba Gilded Lily, un restaurante exclusivo y de luz tenue en el centro de Chicago, donde un solo plato principal costaba más que el presupuesto semanal de comida de Clara. El torturador tenía nombre, Greg Hastings. Greg era vicepresidente junior en gestión de patrimonios, un hombre cuya personalidad entera giraba alrededor de su portafolio de criptomonedas, su handicap de golf y su obsesión incansable con el ayuno intermitente. Greg también era el hombre con quien la hermana de Clara, Sarah, bien intencionada pero completamente equivocada, había decidido emparejarla. Es súper disciplinado, Clara, le había dicho Sarah por teléfono, emocionada. Y está buscando sentar cabeza. Dale una oportunidad, nada más. Clara se movió incómoda en su silla. Aquella silla de comedor era una pieza elegante y angosta de diseño moderno, con apoyabrazos de metal que se le clavaban directamente en las caderas. Clara usaba talla 18, un hecho que ella normalmente llevaba con tranquila confianza. Tenía un rostro suave y hermoso, una melena espesa color caoba que le caía en ondas por la espalda, y curvas que había aprendido, con los años, a vestir y a amar. Esa noche llevaba un vestido cruzado azul medianoche que resaltaba su pecho y se ajustaba en la cintura. Pero sentada frente a Greg, Clara se sentía como un monstruo torpe y gigante que había tropezado por accidente dentro de una tienda de porcelana fina. Yo creo que todo es cuestión de disciplina, decía Greg, cortando un cuadradito diminuto y perfecto de su pechuga de pollo a la parrilla, completamente seca. Greg no había dejado de hablar en 45 minutos. Mi entrenador dice que el 90% de los problemas de salud de la sociedad se resolverían si la gente tuviera la fuerza de voluntad para soltar el tenedor. ¿No crees? Greg levantó la mirada, y sus ojos azules pálidos cayeron, de manera muy intencionada, sobre el plato de risotto cremoso de langosta que Clara había ordenado. Clara sintió un calor humillante subiéndole por el cuello. No era la primera microagresión de la noche. Cuando Clara había llegado y se había presentado, la sonrisa de Greg había vacilado un instante, mientras sus ojos hacían un repaso rápido y calculador por todo el cuerpo de Clara, antes de forzar una sonrisa tensa y educada. Ah, parecían decir esos ojos, la foto no mostraba el resto de ti. Creo que la salud es algo muy individual, Greg, dijo Clara con voz calmada, manteniendo la compostura. Y creo que disfrutar de una buena comida después de una semana de 60 horas de trabajo es una forma bastante decente de vivir. Greg soltó una risita condescendiente, un sonido que hizo que Clara quisiera lanzarle el cuchillo de mantequilla directo a la frente. Claro, claro. Lo de la positividad corporal y todo eso. O sea, me parece muy valiente que no te importe cuántos carbohidratos comes. Mi ex era modelo de fitness, y le habría dado un ataque de pánico solo con ver tu plato. Pero bueno, la confianza es lo importante, ¿no? Las manos de Clara temblaban debajo de la mesa. Clara respiró lento y profundo, conteniendo el repentino impulso de llorar. Ella no necesitaba esto. Clara era una profesional que desenredaba desastres financieros multimillonarios antes del desayuno. Llevaba 3 semanas agotadoras rastreando una discrepancia enorme y estresante para una empresa fantasma llamada Britwood Logistics. Había salido esa noche con la esperanza de tener una buena conversación y una buena cena. En cambio, la estaba menospreciando un hombre que parecía planchar hasta sus calcetines. Disculpa, dijo Clara, con la voz tensa pero controlada. Se puso de pie con cuidado, maniobrando para salir de aquella silla incómoda. Voy al baño. Tómate tu tiempo, dijo Greg, ya revisando su teléfono para ver sus correos. Yo voy a pedir la cuenta. De todas formas deberíamos terminar pronto, tengo clase de spinning temprano. Clara no se molestó en responder. Tomó su cartera de mano de cuero, giró sobre el tacón de sus zapatos negros y se alejó.
Mientras avanzaba entre el laberinto de mesas, una furia protectora comenzó a reemplazar la humillación. Clara no iba a regresar a esa mesa. Se negaba rotundamente a sentarse ahí 5 minutos más mientras Greg pagaba la cuenta y le daba un abrazo lateral condescendiente de despedida. Sacó su teléfono rápidamente y le escribió un mensaje a su hermana: «Tu cita a ciegas me acaba de decir que soy valiente por comer risotto. Me estoy yendo. Nunca más me vuelvas a emparejar con alguien». Clara pasó de largo frente a los baños. Necesitaba salir de ahí, pero la entrada principal significaba caminar justo frente a la línea de visión de Greg. Recorrió con la mirada el restaurante en penumbra y vio a un joven ayudante de mesero cargando una bandeja de copas vacías cerca de las puertas de la cocina. «Disculpa», susurró Clara, interceptándolo. «¿Hay alguna salida lateral, una puerta al patio, un callejón? Necesito salir y estoy intentando evitar a alguien». El joven la miró con simpatía, notando su expresión nerviosa. «Sí. No pase por la cocina, el chef le va a gritar. Vaya por ese pasillo a la izquierda. Al final gire a la derecha. Hay una puerta pesada de roble que da al callejón privado de ballet». «Gracias», suspiró Clara, presionando un billete arrugado de $20 en la mano del joven. Clara avanzó rápido por el pasillo, mientras el murmullo ambiental y el jazz suave del comedor principal se desvanecían con cada paso. El corredor estaba forrado de un papel tapiz grueso color rojo y terciopelo, con molduras oscuras de caoba. Se sentía aislado, casi completamente desconectado del resto del edificio. Clara llegó al final del pasillo y giró a la derecha, justo como le había indicado el joven. Ahí estaba, una puerta enorme de roble sin ningún letrero, con una pesada manija de bronce. Clara empujó con todo su peso. La puerta se abrió con un clic. Clara cruzó el umbral, esperando sentir el aire fresco de la noche de Chicago y el olor a gases de escape. En cambio, la pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de ella con un eco sordo y definitivo, y Clara se quedó congelada, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo helado y agudo. No estaba en un callejón. Aquella habitación era una enorme suite VIP privada e insonorizada, completamente oculta de la vista pública. Pesadas cortinas de terciopelo estaban cerradas sobre las ventanas. El aire olía intensamente a humo de cigarro caro, whisky derramado, y ese aroma metálico e inconfundible de sangre fresca. En el centro de la habitación había una larga mesa de comedor de caoba. Al fondo, un hombre estaba atado a una silla de madera. Su rostro era un desastre de golpes y sangre, su traje costoso estaba destrozado. Clara lo reconoció de inmediato por los noticieros locales, era el concejal Richard Hayes, uno de los miembros más prominentes del Consejo Municipal de Chicago. A ambos lados del concejal había 2 hombres enormes vestidos de traje oscuro, con expresiones pétreas e inexpresivas. Uno de ellos sostenía unos nudillos de plata, pero era el hombre sentado con calma en la cabecera de la mesa quien dominaba toda la energía aterradora de la habitación. Estaba recostado en un sillón de cuero, con un vaso de líquido ámbar descansando con soltura en su mano grande y marcada de cicatrices. Vestía un traje gris carbón hecho a medida, ajustado a un cuerpo ancho y musculoso. Su cabello era oscuro, perfectamente peinado, y su rostro parecía tallado en granito, mandíbula afilada, nariz aristocrática, y ojos tan oscuros que parecían vacíos sin fondo. Aquel hombre era Dominique Romano. No aparecía en las noticias, pero en los círculos de poder que gobernaban el bajo mundo de Chicago, su nombre era una historia de fantasmas que se susurraba para mantener a los rivales bajo control. Al escuchar la puerta cerrarse de golpe, toda la habitación se congeló. Los 2 guardias giraron en seco. En una fracción de segundo, 2 pistolas con silenciador apuntaron directamente al pecho de Clara. El corazón de Clara se detuvo. Un silencio ensordecedor le llenó los oídos. Se quedó paralizada, con la mano todavía suspendida cerca de la manija de bronce detrás de ella. Su mente le gritaba que abriera la puerta, que corriera, pero sus piernas se habían convertido en plomo. «Bueno», dijo Dominique Romano. Su voz era un barítono grave y suave que recorrió la espalda de Clara como un escalofrío violento. No había sorpresa en esa voz, solo una diversión oscura y latente. «Esto es una brecha de seguridad, jefe», gruñó uno de los guardias, con el arma firme sobre Clara. «¿De la orden?» Dominique dejó su vaso de whisky lentamente sobre la mesa. Levantó una sola mano con autoridad.
Al instante, los guardias bajaron sus armas, aunque no las guardaron. Dominique se puso de pie. Era aterradoramente alto, y se movía con la gracia perezosa y deliberada de un depredador rodeando a su presa atrapada. Caminó despacio alrededor de la mesa, sus ojos oscuros fijos en Clara. Clara no podía respirar. Su pecho subía y bajaba contra el género de su vestido cruzado, y los nudillos se le pusieron blancos de tanto apretar su pequeña cartera de cuero. Dominique se detuvo a solo un par de pasos de ella. Inclinó la cabeza, recorriendo a Clara con la mirada. A diferencia del repaso despectivo e insultante de Greg, los ojos de Dominique ardían con una intensidad completamente distinta. Dominique observó las curvas suaves de Clara, sus ojos verdes llenos de terror, el sonrojo de pánico sobre su piel pálida. No era una mirada de repulsión. Era una mirada de hambre absoluta, devoradora. Yo tomé un camino equivocado, tartamudeó Clara, con la voz quebrándose. Estaba en una cita a ciegas. Era horrible. Un mesero me dijo que la salida estaba por este pasillo. Lo juro por Dios, no vi nada. Ya me voy. Clara buscó a ciegas la manija de la puerta detrás de ella. Pero Dominique fue más rápido. Dio un paso hacia el espacio personal de Clara, golpeando la puerta de roble con su mano grande justo al lado de la cabeza de Clara, atrapándola ahí. El aroma de Dominique, madera de sándalo, humo y puro peligro sin filtrar, la envolvió por completo. Una cita a ciegas, murmuró Dominique, mirando primero los labios de Clara antes de volver a encontrarse con sus ojos. Un hombre te hizo sentir tan incómoda que terminaste huyendo hacia mi comedor privado. Sí, susurró Clara, encogiéndose contra la madera sólida de la puerta. Por favor, solo déjeme ir. Una sonrisa lenta y escalofriante tocó la comisura de la boca de Dominique. Eso es lo fascinante de todo esto, Clara. A Clara se le cortó la respiración. ¿Sabe mi nombre?, pensó. Verás, continuó Dominique, bajando la voz hasta convertirla en un susurro hipnótico y letal, te he estado buscando. Compré la mitad de este restaurante esta noche solo para tener esta pequeña charla con nuestro concejal corrupto de aquí. Pero mi verdadero negocio esta semana era encontrar a la contadora brillante e increíblemente talentosa de O'Connor y Smith. El estómago de Clara cayó en un abismo sin fondo. Britwood Logistics. Tú encontraste una filtración de $3 millones en mi cadena de suministro, dijo Dominique, recorriendo con un solo nudillo callosos la mejilla suave de Clara. Clara se sobresaltó, pero Dominique no se apartó. Desenredaste una telaraña que mis mejores contadores tardaron 6 meses en construir para enterrarla. Eras un riesgo enorme, Clara Reynolds. Vine aquí esta noche con la intención de encontrarte y eliminar la amenaza. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no sabía, dijo entre sollozos. Era solo una auditoría. No sabía que era suya. No le dije nada a la policía. Lo sé, dijo Dominique suavemente. Se acercó todavía más, sus labios casi rozando la oreja de Clara. Y ahora que estás frente a mí, ahora que veo a la criatura hermosa e inteligente que logró burlar a todo mi sindicato, me encuentro frente a un dilema. Dominique se alejó apenas lo suficiente para mirar a los ojos aterrados y llenos de lágrimas de Clara, y dejó que su mirada bajara hasta la curva profunda de su escote, luego hasta el contorno de sus caderas marcado por el vestido ajustado, antes de regresar a su rostro. Ya no quiero matarte, declaró Dominique, con la voz cargada de una certeza oscura y posesiva. Entonces déjeme ir, suplicó Clara, mientras una lágrima finalmente escapaba y rodaba por su mejilla. Dominique atrapó esa lágrima con el pulgar, secándola con una delicadeza sorprendente. Sus ojos se oscurecieron, sellando el destino de Clara. Intentabas escapar de él, murmuró Dominique, acercándose tanto que Clara podía sentir el calor que irradiaba de su pecho. Pero acabas de caminar directo hacia mi jaula. La mano de Dominique se movió hacia la nuca de Clara, sus dedos enredándose en aquel cabello espeso color caoba, sosteniéndola en su lugar. Ahora eres mía. La transición desde el terror claustrofóbico del Gilded Lily hasta el lujo deslumbrante del penthouse de Dominique Romano sucedió en un borrón de vidrios polarizados de camionetas y escoltas fuertemente armados. Clara Reynolds se sentó completamente rígida en el borde de un sofá de cuero blanco hecho a medida, uno que probablemente costaba más que toda su educación universitaria. Su mente era un caleidoscopio fracturado de pánico.
Hacía apenas 2 horas, su mayor preocupación había sido el monólogo condescendiente de Greg sobre carbohidratos. Ahora estaba encerrada dentro de una fortaleza de tecnología avanzada, con vista al horizonte brillante del centro de Chicago, retenida por un hombre que gobernaba el bajo mundo criminal de toda la ciudad. Dominique estaba de pie junto a un enorme ventanal que iba del piso al techo, sirviendo 2 vasos de whisky Macallan 25 años desde una licorera de cristal. Se había quitado el saco del traje, dejando ver una camisa negra de vestir, hecha a medida, que se tensaba sobre sus hombros anchos y su pecho fuerte. Las mangas, dobladas hacia arriba, dejaban ver sus antebrazos cubiertos de tatuajes oscuros e intrincados. Dominique no parecía un matón cualquiera. Parecía un letal director ejecutivo corporativo, oscuro y poderoso. «Bebe», ordenó Dominique con suavidad, acercándose y colocando el vaso pesado de cristal en las manos temblorosas de Clara. Los dedos de Clara rozaron los de Dominique al tomarlo. La piel de Dominique era cálida y áspera por los callos. «¿Soy una prisionera?», preguntó Clara, con la voz sorprendentemente firme a pesar del caos que sentía en su pecho. Dominique tomó un sorbo lento de su whisky, sus ojos negros estudiándola con intensidad. «Eso depende completamente de tu perspectiva, Clara. Para los hombres que están afuera de esa puerta, eres un activo invaluable bajo mi protección absoluta. Para tus antiguos empleadores, eres una mujer muerta caminando». Clara frunció el ceño, sus cejas espesas color caoba juntándose en confusión. ¿Mis empleadores? O'Connor y Smith, ¿qué tienen que ver ellos con todo esto? Dominique suspiró, dejando su vaso sobre una mesa de centro de vidrio. Caminó hacia un pesado escritorio de roble en la esquina de la habitación, tomó una carpeta gruesa de manila y la arrojó sobre el cojín junto a Clara. Letras rojas y gruesas, estampadas en la parte superior, decían, «Confidencial». «Ábrela», instruyó Dominique. Clara dejó su trago a un lado y tomó la carpeta. Como contadora senior, había pasado las últimas 3 semanas agonizando sobre esas mismas hojas de cálculo. Pero al hojear las páginas, se dio cuenta de que no eran sus documentos auditados y pulcros. Eran correos electrónicos, memos internos, recibos de transferencias bancarias. Sus ojos recorrieron el primer correo, enviado desde la cuenta personal de su jefe, Richard Smith, a un hombre llamado Liam Sullivan. Para el Sullivan, el anzuelo fue tragado. Asigné las cuentas de Brituod a nuestra contadora más meticulosa, Reynolds. Es brillante, pero completamente ingenua. Sin duda encontrará la discrepancia de $3 millones para el viernes. En cuanto ella la reporte y alerte a las autoridades, Romano se verá forzado a silenciarla. Una civil muerta desatará una investigación federal rico, y el control de Romano sobre los puertos del sur se desmoronará. Tu adquisición será impecable. La sangre se le fue del rostro a Clara. La habitación de repente se sintió helada. Clara leyó el correo de nuevo, y luego una tercera vez. Las palabras se le borronearon mientras lágrimas de una traición profunda y agonizante le llenaban los ojos. Richard Smith, el hombre que la había contratado, que le había sonreído cálidamente en las fiestas de cumpleaños de la oficina, que había elogiado su ética de trabajo, había planeado deliberadamente su asesinato. El sindicato Sullivan, explicó Dominique, con la voz baja y completamente desprovista de piedad. La mafia irlandesa. Llevan 3 años intentando sacarme de los puertos de carga. Sabían que no podían atacarme directamente, así que compraron a tu jefe. Necesitaban un cordero sacrificial, Clara. Una civil dulce, inocente, que sigue las reglas, alguien que tropezara con mi dinero lavado. Sabían que yo tendría que matar a quien lo encontrara. La respiración de Clara se convirtió en un sollozo entrecortado. Dejó caer la carpeta, abrazándose la cintura con sus propios brazos. Me usaron, susurró Clara, mientras la realidad se desplomaba sobre ella. Me usaron para desatar una guerra. Querían que usted me matara. Sí, dijo Dominique, acercándose más. Se arrodilló frente a Clara, un hombre de poder abrumador, bajándose hasta su nivel para mirarla a los ojos, una contadora aterrorizada. Pero se equivocaron en sus cálculos. Dominique dejó que su mirada recorriera el rostro suave y manchado de lágrimas de Clara, bajando hasta las curvas pesadas y hermosas de su cuerpo envuelto en azul medianoche. Pensaron que yo te vería como un problema descartable. No sabían que llevo una semana rastreando a la persona que descifró mis libros contables, y que ya estaba fascinado por el genio que hizo falta para lograrlo.
Y desde luego, no sabían que cuando la brillante contadora finalmente tropezara dentro de mi comedor, sería la mujer más hermosa y embriagadora que jamás había visto. A Clara se le cortó el aliento en la garganta. Miró a Dominique, buscando en sus ojos oscuros y despiadados alguna mentira, alguna broma, algún truco. Pero no encontró ninguno. Durante toda su vida, los hombres habían mirado a Clara con condiciones. Hombres como Greg veían su peso como un defecto que había que corregir, un obstáculo que debían pasar por alto con generosidad fingida. Pero la manera en que Dominique Romano la miraba era pura hambre, sin adulterar. Dominique no veía a una mujer que necesitaba cambiar. Veía a una reina que quería reclamar. «Usted no me va a matar», dijo Clara, en un suspiro, no como pregunta sino como una nueva y aterradora certeza. Dominique extendió su mano grande, marcada de cicatrices, y sostuvo con suavidad el rostro de Clara. Su pulgar limpió una lágrima caída. «Si alguien alguna vez se atreve a tocarte un solo dedo, Clara, voy a quemar esta ciudad entera hasta los cimientos. Ahora estás bajo mi protección. Pero la protección no es suficiente. Necesito saber qué quieres hacer con los hombres que intentaron desechar tu vida». La tristeza en el pecho de Clara comenzó a endurecerse, poco a poco. El miedo que la había mantenido paralizada en aquel restaurante se evaporaba, reemplazado por una furia ardiente y abrasadora. Clara había seguido las reglas toda su vida. Había trabajado semanas de 60 horas. Había soportado la condescendencia de hombres como Greg y las sonrisas falsas de hombres como Richard Smith. ¿Y qué había conseguido a cambio? Una sentencia de muerte. Clara miró la carpeta. Luego volvió a mirar al jefe de la mafia, arrodillado frente a ella. «Señor Romano», dijo Clara, con la voz bajando un tono, encontrando un filo afilado como navaja que no sabía que poseía. «Conozco la arquitectura financiera de O'Connor y Smith mejor que sus propios fundadores. Tengo acceso administrativo secreto a sus servidores de enrutamiento en el extranjero». Los ojos de Dominique se encendieron con un interés repentino y agudo. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. «¿En serio?» «Sí», dijo Clara, sentándose más derecha, sus curvas suaves irradiando de repente una autoridad feroz. «Richard Smith quiere jugar con dinero de cárteles. Yo puedo dejarlo en la quiebra. Puedo congelar todo el presupuesto operativo de Liam Sullivan antes de que salga el sol. Pero necesito una terminal segura, una dirección IP fantasma, y 3 jarras de café negro». Dominique dejó escapar una risa baja y oscura que vibró directo a través del centro de Clara. Se puso de pie, alzándose sobre ella, sus ojos ardiendo con una mezcla de orgullo inmenso y deseo oscuro. «Lo que necesites, mi reina», ronroneó Dominique. «Es tuyo». Para las 3 de la madrugada, la oficina privada de Dominique se había convertido en un cuarto de guerra. Clara estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, sus tacones tirados a un lado, los pies descalzos descansando sobre una alfombra persa. 3 monitores encendidos iluminaban su rostro intensamente concentrado. Sus dedos volaban sobre el teclado mecánico a una velocidad vertiginosa, ejecutando líneas de código y explotando vulnerabilidades de seguridad que había descubierto meses atrás, pero que nunca antes se había atrevido a tocar. Dominique estaba apoyado en el borde del escritorio, tomando café negro, completamente hipnotizado. Dominique había comandado ejércitos de hombres despiadados. Había ordenado asesinatos, orquestado adquisiciones corporativas hostiles, y traficado millones en contrabando. Pero observar a esta mujer brillante y voluptuosa desmantelar sistemáticamente un imperio entero con solo el teclado era lo más magnífico que había visto en toda su vida. Richard Smith usaba una encriptación de doble capa para sus cuentas personales en las Caimán, murmuró Clara, sus ojos saltando entre las pantallas. Pensó que era seguro, pero reutilizó las contraseñas administrativas del portal de recursos humanos de la firma. Clara soltó un resoplido, un sonido de puro desprecio. ¿Aficionados? ¿Y las cuentas de Sullivan?, preguntó Dominique, con la voz un gruñido bajo. El dinero de Liam Sullivan está atado a una empresa fantasma registrada bajo el nombre de Celtic Holdings, explicó Clara, abriendo una nueva ventana de terminal. En este momento estoy redirigiendo todos sus activos líquidos, aproximadamente $42 millones, a través de un mezclador descentralizado de criptomonedas. Clara hizo una pausa, mirando a Dominique con un destello vindicativo en sus ojos verdes. Hablando de cripto,
Ese hombre horrible de mi cita a ciegas de esta noche, Greg Hastings, es el gestor de portafolios que autorizó estas transferencias para los Sullivan. Está completamente involucrado. La mandíbula de Dominic se tensó, un destello de violencia letal cruzando su rostro. ¿Es el mismo hombre que insultó tu apetito? Sí, dijo Clara con calma. Así que no solo voy a vaciar las cuentas de los Sullivan. Voy a redirigir el rastro de los 42 millones desaparecidos directamente hacia la billetera personal en el extranjero de Greg Hastings, y después voy a bloquear la clave de manera permanente. Dominic la miró en un silencio reverente, completamente atónito. Para las 9 de la mañana, continuó Clara, presionando la tecla Enter con un clic satisfactorio, los Sullivan descubrirán que todo su fondo de guerra ha desaparecido. La huella digital probará, sin ninguna duda, que Greg Hastings lo robó y que Richard Smith lo ayudó. La mafia irlandesa se encargará de ambos por nosotros. Se van a destrozar entre ellos mismos, y sus manos, señor Romano, van a quedar completamente limpias. Una barra de progreso parpadeó en la pantalla central, llegando al 100%. Transferencia completa. Activos liquidados. Clara exhaló un suspiro largo y tembloroso. Se recostó en la pesada silla ejecutiva de cuero, dándose cuenta de repente de exactamente lo que había hecho. Había cruzado la línea. Ya no era solo una contadora. Ahora era cómplice en los niveles más altos del crimen organizado. La adrenalina comenzó a desaparecer, dejando atrás una vulnerabilidad silenciosa y repentina. Clara se miró las manos, esperando verlas temblar, pero estaban perfectamente quietas. Dominic dejó su taza de café lentamente sobre el escritorio. Caminó alrededor del enorme mueble y se detuvo justo al lado de la silla de Clara. Se inclinó, sujetó los apoyabrazos, y giró la silla con suavidad hasta dejarla frente a él. El peligroso jefe de la mafia se arrodilló por segunda vez esa noche, encajándose entre las piernas entreabiertas de Clara. Dominic la miró desde abajo, sus ojos ardiendo con una emoción tan intensa que le cortó la respiración a Clara. «Eres una criatura aterradora y magnífica, Clara», murmuró Dominic, deslizando las manos hacia arriba para sujetar los muslos suaves y gruesos de Clara, sus pulgares trazando círculos sobre la piel a través del género del vestido. Clara se estremeció, sus manos subiendo con vacilación hasta posarse sobre los hombros anchos de Dominic. «Arruiné mi vida esta noche», susurró Clara, la gravedad de todo finalmente cayéndole encima. «Nunca podré volver a mi apartamento. Nunca podré volver a mi vida normal». «Lo normal te estaba asfixiando», replicó Dominic con fiereza. «Lo normal eran hombres que te hacían sentir pequeña, jefes que intentaban usarte como carnada, y un mundo que jamás apreció el genio dentro de tu cabeza ni la perfección de tu cuerpo». Dominic se puso de pie, levantando a Clara con él en un solo movimiento poderoso y fluido. Clara dejó escapar un jadeo cuando su pecho se presionó contra el torso sólido y musculoso de Dominic. Dominic era mucho más grande que ella, una muralla imponente de energía protectora y letal. «No vas a regresar a ningún apartamento, Clara», dijo Dominic, su mano enredándose con firmeza en el cabello caoba de Clara, inclinando su cabeza hacia atrás. «Ahora vives aquí. Ya no trabajas para O'Connor y Smith. Trabajas para mí. Vas a manejar las finanzas de mi imperio. Tomas lo que quieras, comes lo que quieras, y si alguien jamás vuelve a faltarte el respeto, te traeré su cabeza». Clara levantó la mirada hacia los ojos oscuros y obsesivos de Dominic. El miedo había desaparecido por completo. En su lugar había una ola arrolladora y embriagadora de poder. Por primera vez en su vida, Clara no sentía que tuviera que empequeñecerse para caber en una habitación. Dominic Romano la quería entera, su mente brillante, sus curvas generosas, su nueva e implacable crueldad. «¿Me estás reclamando, Dominic?», preguntó Clara, su voz un susurro sin aliento, probando los límites de su nuevo poder. Una sonrisa oscura y feroz se extendió por el rostro de Dominic. Envolvió a Clara entre sus brazos enormes, levantándola por completo del suelo. Clara dejó escapar un jadeo, enredando sus brazos alrededor del cuello de Dominic mientras él la cargaba lejos de los monitores encendidos, hacia las pesadas puertas de roble que conducían a su habitación principal. «Te reclamé en el segundo en que cruzaste la puerta equivocada, mi reina», gruñó Dominic contra los labios de Clara, empujando la puerta de la oficina con el pie. «Sobreviviste a los lobos. Ahora le perteneces al monstruo.
Cuando las pesadas puertas de la habitación se cerraron de golpe detrás de ellos, Clara supo una cosa con absoluta certeza: había logrado escapar de su horrible cita a ciegas. Pero la vida en la que había tropezado era infinitamente más peligrosa, profundamente apasionada, y exactamente, el lugar donde estaba destinada a estar. ¡Qué giro tan brillante! Clara no solo sobrevivió al jefe de la mafia. Clara superó por completo a su jefe traicionero y ejecutó la venganza perfecta contra su horrible cita a ciegas. Pasó de ser una contadora traicionada a convertirse en la reina indiscutible del bajo mundo de Chicago. ¿Te encanta una heroína fieramente inteligente que abraza su poder y sus curvas? Deja tu like en este vídeo. Comparte la historia épica de Clara y Dominique con tus amigos. Y suscríbete ahora mismo para más historias de romance dramático y emocionante.